Hola a todos, bienvenidos a Entre Hermanos y Misterios Podcast. Mi nombre es Axel y estamos muy contentos de tenerlos acá en nuestro segundo episodio. Conmigo, Gretel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal están todos? La verdad es de que muy feliz por la respuesta, pues, de nuestros suscriptores, de las personas que nos dieron. Es increíble la respuesta que hemos tenido. Estoy muy contenta por esto, porque justo lo que nosotros hablábamos por mucho tiempo, ¿verdad? Que esto no puede ser que solo nos pase a nosotros, que solo nosotros sepamos, sino que hay muchas personas y que se sientan tan identificadas con nosotros. Nos llegaron varias historias también y me parece genial. ¿Cómo te sentís vos con eso? Sí, la verdad es que sorprendido por esta respuesta positiva. No me esperaba tantos views, ¿verdad? Las primeras horas después de publicar el video, el primer episodio. Entonces, una respuesta muy positiva, un gran apoyo, ¿verdad? De amigos, familiares, conocidos y demás gente que se está que se está poniendo al día ahí, que se está enterando del podcast y que lo está escuchando. Les gustó mucho el primer capítulo, las historias que contamos, ¿verdad? Creo que esa historia del camión fantasma, ¿verdad? Creó un impacto. Algunas personas nos escribieron, ahí me escribieron, ¿verdad? De forma personal, que han visto algunas cosas parecidas y es, ¿verdad? Eso efectivamente lo que queremos causar. Queremos nosotros contar, ¿verdad? Estas experiencias que estamos seguros de nuevo de que no son experiencias únicamente que pasen acá, pues nos pasen a nosotros, sino que son experiencias, son historias, son fenómenos que están pasando en todos lados, ¿verdad? Y qué mejor que poderlos compartir, poderlo plasmar. Así que la invitación, ¿verdad? A todas las personas que están viendo este capítulo, a que nos escriban, que se pongan en contacto con nosotros, que nos manden un correo, que nos pongan un comentario, que nos den su like si les está gustando esto para interactuar, ¿verdad? Va a ser muy importante poder conocer, ¿verdad? Su punto de vista, qué es lo que están viviendo, qué es lo que han vivido y que lo podamos compartir acá, ¿verdad? Ese es un espacio seguro, ¿verdad? Es un espacio donde nos tomamos muy en serio esto, ¿verdad? Y un espacio donde queremos escuchar a todos y que todos sepan, ¿verdad? De que estamos del mismo lado, ¿verdad? Y que estamos acá para escucharlos, para apoyarlos. Y definitivamente, ¿verdad? Para crear una comunidad bastante sana, ¿verdad? Y bastante en armonía, donde nos sintamos seguros de compartir estas historias. Así que una respuesta muy positiva. Yo estoy muy feliz con este segundo episodio. Hoy tenemos tres historias nuevamente, muy buenas, increíbles, ¿verdad? En las pláticas previas de la grabación. Platicamos, ¿verdad? Superficialmente sobre las historias y la última historia de este capítulo es increíble. Solo, ¿verdad? Al volverla a platicar, a mí, ¿verdad? Se me puso la piel de gallina recordar algunas cosas. Entonces, empecemos con las historias, ¿verdad? Me gustaría, Gretel, si querés empezar ahí con tu historia de esta semana, tu historia corta. Después yo te voy a contar una historia corta. Claro que sí. Hoy será sobre sueños premonitorios. A mi historia, pues yo le puse las lágrimas llegaron primero. Esto pasó pues en mi primer año de universidad. Tenía un amigo, mi amigo Renato, era muy buen amigo, la verdad es que nos llevábamos súper bien, platicábamos bastante, de aquellos amigos que hasta ya sos amigos de sus amigos, así de amigos éramos, ¿verdad? Nos hablábamos todos los días, vivía bastante cerca, entonces también pues que de repente me pasaba a ver, nos saludábamos, en la calle nos encontrábamos, ¿verdad? Y pues una noche soñé que un amigo que teníamos en común, que se llamaba Luis, ¿verdad? Luis me había llamado por teléfono y me decía, hola, ¿cómo estás? ¿Y hablaste con Renato? Yo, no he hablado con Renato, pero contame, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo? La mamá de aquel se murió.
¿qué? La mamá de aquel se murió. Ay, ¿y cómo está? ¿Qué pasó? Mira, la están velando en funerales, en las funerales de la Roosevelt, me dijo, que es un lugar pues aquí en Guatemala. Llégate. Y en mi sueño, pues yo iba llegando a la funeraria y cuando estaba entrando, pues veía toda la gente. Cuando uno entra a las funerarias que te da aquella sensación de tristeza, ¿verdad? Que se siente el dolor. Vi muchas flores, el olor de las flores, se siente el olor pues como del café, ¿verdad? Y iba entrando, iba muy lento y veía mucha gente, pero no lograba ver a Renato. Y de repente al fondo lo vi. Y lo vi que estaba sentado, lo vi realmente destrozado, llorando. Y me dio mucha tristeza, ¿verdad? Verlo así. Y me puse a llorar. Y no podía caminar y me puse a llorar en mi sueño y me desperté llorando. Y son de aquellos sueños que decís, esto no es un sueño, es una pesadilla, ¿verdad? ¡Ah, qué impresionante! ¿Verdad? Qué impresionante. No me quería volver a dormir porque si vuelvo a soñar lo mismo, ¿verdad? Y aquella tristeza y pues me quedé pensando. El día siguiente, pues, cómo hablarle a Renato y decirle, tu mamá está bien, ¿verdad? No hay la manera realmente de hacerlo. Y en la tarde me llama por teléfono y, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que bien. Y la verdad es que era una persona muy alegre todo el tiempo. Y bien. ¿Y qué tal de tu fin de semana? Porque recuerdo que ese día fue domingo. Y yo bien, la verdad es que pues todo bien. ¿Y qué estás haciendo? Y hasta escuché al fondo las voces de sus hermanos y le dije, ¿estás con tus hermanos? Sí, aquí estoy con aquellos. Fíjate, ¿todo bien? Sí. ¿Qué pasó? No, pues nada, ¿verdad? Bueno, siempre nos platicamos. Ok, adiós. Y yo, todo está bien. Qué tranquilidad, ¿verdad? Todo está bien. Qué bueno. Fue nada más un sueño loco, ¿verdad? Pero menos mal. El día siguiente, yo fui a la universidad y a media mañana me suena el teléfono. Me salí del curso para contestar porque era Luis. Y yo, aló Luis, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me dijo, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes de Renato? Y ahí me recordé del sueño y le dije, no, ayer platicamos, pero contame, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Necesita algo? Y me dijo, su mamá falleció. ¿Qué? Wow. Sí, su mamá falleció. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Yo ayer platiqué con él. Sí, en la noche falleció. De hecho, me dijo, fíjate que hace 2 noches ella había tenido un infarto y ella estaba internada. Y en el transcurso de la noche le dio un paro respiratorio y falleció. Dije, es que yo platiqué con él. Tal vez cuando él estaba en el hospital o iban al hospital o algo así, pero sí, y su mamá falleció. Pero mira, me dijo, la están velando en los funerales de la Roosevelt. Y yo, el mismo lugar. Llégate. Y colgó. Y pues te quedas pues congelado, ¿verdad? Y dije, no puede ser, es que no puede ser, pero ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Tenía una gran sensación de culpa porque pude haber hecho algo más, porque no se lo dije. Pues tal vez era un mensaje para que yo se lo dijera a él, para que él hiciera algo. No sé, la verdad es que no sé. No pude ir al funeral. La verdad es que no pude ir al funeral. Pasaron los años y al par de años a Renato yo le conté, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Y él me decía, pero ¿por qué nunca me lo habías contado? ¿Por qué no me lo dijiste en su momento? Porque no podía. No pude ir al velorio, no pude ir al entierro. Y me costó después tener una amistad con él porque sentía como si yo le estaba mintiendo o como si yo hubiera podido hacer algo más, ¿verdad? Por él, por su mamá. Pero pues son cosas que pasan. La verdad es que fue algo muy, muy, muy impresionante el yo saberlo antes y yo el haber llorado
realmente desde antes, tener el duelo desde antes que su mamá partiera de este mundo. Impresionante, impresionante. Yo creo que no sabía esta historia con tantos detalles. ¿Cuántos días antes fue de que sucedió esto, Beatriz? Fíjate que fueron 2 días antes, porque Ok, eso fue un día lunes, yo lo soñé para, amanecer yo lo soñé sábado para amanecer domingo, y por eso el domingo, pues, hablamos, y él nunca me mencionó también, pues, que su mamá estuviera enferma, ¿verdad? O que estaba internada, o que algo había pasado. Le pregunté muchas veces: "¿Todo bien?", y él: "Sí", ¿verdad? Todo bien", y hasta escuché las voces de sus hermanos con él, pero pues, al parecer sí, pues estaban justo en el sanatorio visitando a su mamá y, pues, fueron, ¿qué? Un par de días antes que soñé esto. impresionante. Qué buena historia. Creo que tiene una relación con algo de lo que platicamos la semana pasada, definitivamente de soñar algunos acontecimientos, en algún caso, o en algunos casos trágicos, ¿verdad? Que creo que muchas veces es lo que uno se puede recordar fácilmente, ¿verdad? Pero con tanto lujo de detalles, haber entrado al lugar, que el lugar estuviera, ¿verdad? En esta zona, que vieras, ¿verdad? Todo tan claro, definitivamente eh, lo deja uno sorprendido, ¿verdad? Vi el futuro, vi una línea del tiempo, vi una posibilidad, ¿verdad? Tantas incógnitas que hay. Muy buena historia, muy buena historia. Me parece buenísima para poder empezar este episodio. Yo tengo, y esto a raíz también, ¿verdad? De algunos comentarios que recibimos sobre el tema de los sueños. Yo mencioné el capítulo anterior de que tenía una historia muy buena sobre premoniciones, una premonición en los sueños. Me ha pasado muy pocas veces, pero esta vez definitivamente fue la vez más clara, ¿verdad? Que lo he visto. Lo tenía muy claro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, si quieres, paso a la parte de mi historia. Sí, sí, la verdad es de que yo también vi comentarios, un par de mensajes que llegaron así como: "¿Y cuál es la historia del sueño?", ¿verdad? Cuéntanos acerca del sueño, no nos dejes con eso. Sí, sí. Bueno, esta historia se llama Tsunami, ¿verdad? Es como la he nombrado. Y es una historia, la verdad es que cada vez que me recuerdo se me pone la piel de gallina. No le encuentro explicación, definitivamente, no tiene explicación, pero fue en el 2004, no sé si todos se recuerdan, ¿verdad? De esta tragedia que pasó eh, a finales de año, ¿verdad? En Asia con este tsunami. La verdad es que hasta ese punto que pasó el tsunami en este año, yo creo que muy pocas veces habíamos escuchado la palabra, ¿verdad? Creo que Ujú. tal vez en algún momento habíamos escuchado, ¿verdad? De que podían haber olas muy grandes, pero el nombre tal cual como un tsunami, yo creo que no lo habíamos escuchado tal cual, ¿verdad? Y pues yo incluido, creo que nunca había escuchado, ¿verdad? La palabra tsunami ¿verdad? Este término tan específico que pasa en los océanos. Eh, Solo para recapitular, ¿verdad? Este tsunami los tsunamis, ¿verdad? Son resultantes de algunos terremotos, ¿verdad? Que suceden y que en este caso en específico el del 2004 devastó las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y demás islas que estaban alrededor. Entonces, una catástrofe total, ¿verdad? Yo recuerdo que fueron 3 días antes de que sucediera el tsunami que yo tuve un sueño, ¿verdad? Y fue un sueño, la verdad es que extraño, porque en este tsunami, em,
o en este sueño, perdón, yo estaba en mi casa, ¿verdad? Yo estaba en mi casa tal cual y estaba lloviendo mucho. Eso sí me recuerdo que estaba lloviendo y que pues yo había salido a ver, ¿verdad? Hacia la ventana porque llovía tanto y vi que estaba todo muy gris y me llamó la atención, ¿verdad? En el sueño, ¿por qué estaba gris? ¿Verdad? Entonces subí a la parte más alta de la casa para ver qué es lo que estaba sucediendo y cuando subí a la terraza, al último nivel, al tercer nivel de la casa, vi probablemente a 300, 400 metros una ola gigante, una ola grandísima que venía devorando todo. Una ola como nunca la había visto y como nunca ¿verdad? La había soñado. Fue una cosa muy impresionante, por eso me impresionó. Y que la ola venía llevándose todo, ¿verdad? La ola no era de agua clara, sino que era, pues obviamente, escombros, lodo, tierra, y venía devorando todo y estaba, ¿verdad? A 300, 400 metros. Entonces yo lo vi en el sueño, me sorprendí, ¿verdad? Mucho. Y yo sabía, ¿verdad? En ese punto que sin importar a donde yo me moviera, me fuera, lo que pasara, la ola me iba a cubrir a mí y mi casa, ¿verdad? Eso era el sueño. Entonces yo bajé corriendo eh, a donde está, ¿verdad? La casa, donde estaban todos, mi familia estaba adentro y yo les dije, cúbranse, y en ese cúbranse pasa la ola y nos cubre totalmente. Y es como que nos hubiéramos hecho parte de la ola y como que nos hubiera llevado. Obviamente es un sueño y no respeta, ¿verdad?, todas las leyes de la física, pero fue como que la casa la hubiera arrancado, literalmente, y se hubiera ido, ¿verdad? Y hubiera empezado a navegar con el agua y era agua por todos lados, lodo por todos lados, una pesadilla, terrible, ¿verdad? Una cosa horrible. Me recuerdo estar inundado, sentir el agua, sentir el lodo, ¿verdad? Creo que eso fue lo que realmente a mí me impresionó más, como sentir el lodo, todos los escombros, ¿verdad? En ese momento que estaba el agua, ya no había nadie de mi familia y justo en eso me desperté. El tsunami fue el 25 de diciembre, ¿verdad? Y esto yo lo habré soñado el 22 o 21 de diciembre, ¿verdad? Lo soñé, ¿verdad? 3 días antes de que esto sucediera. Y cuando desperté dije, qué sueño tan extraño, ¿verdad? Esto no es un sueño común. Sin embargo, cuando uno tiene sueños, ¿verdad?, tan particulares, uno probablemente lo atribuye a algo que vio, ¿verdad? Algo que probablemente escuchó, pero de nuevo no había escuchado nada de tsunamis, no había visto nada de tsunamis. Y la verdad es que obvié el sueño. Me impresionó mucho, me quedé con esa sensación horrible cuando uno se despierta de una pesadilla que le cuesta volverse a dormir, pero bueno, me volví a dormir y los días siguientes, ¿verdad? Tuve el sueño ahí presente al punto, ¿verdad? De que el 25 de diciembre que esto sucedió, yo recuerdo que, que eh, yo vi las noticias, no recuerdo bien cómo fue, ¿verdad? Alguien estaba viendo el televisor, no recuerdo específicamente, que había pasado una inundación, ¿verdad? En uno de los países, creo que Tailandia es lo que decía, ¿verdad? Que había pasado en Indonesia algo, en Tailandia algo, y que algo había sucedido, ¿verdad? Y que no se sabía realmente lo que había pasado. Entonces, poco a poco empezaron a llegar las imágenes y definitivamente, cuando vi las imágenes de lo que estaba sucediendo, hay unas imágenes muy, muy icónicas, ¿verdad? De cuando viene ¿verdad? El agua, el nivel del agua está subiendo tal cual fuera lodo, ¿verdad? Y se está metiendo poco a poco en las calles, empieza a llevar los carros, las casas, ¿verdad? Fue la primera cosa, fue la conexión a a este sueño, a esta pesadilla. Y dentro de mí lo dije, yo esto lo soñé hace poco, ¿verdad? Entonces fue una sorpresa muy grande. Recuerdo que en ese entonces, ¿verdad? Yo había tenido un par de sueños extraños y que justamente ese sueño yo lo había escrito, ¿verdad? Y fue algo que yo hacía con cierta frecuencia. Revisé y efectivamente yo lo había soñado 3 días antes y quedé muy, muy sorprendido de esto. Todas las noticias, todos los videos, todo lo que empezó a llegar después,
La verdad es que me costó un poco asimilarlo, no solo la época, ¿verdad? Del año, cuántas personas murieron, ¿verdad? Más de 275,000 muertos es lo que se estima. Una tragedia tan grande que solo, ¿verdad? Nos puede hacer y lo que a mí, ¿verdad? Me hace un poco de sentido es que cuando hay tanto dolor, cuando hay, ¿verdad? Algo que estremece al mundo, que estremece a la humanidad, esto fue un parteaguas. em, Algún tipo de energía, algunas líneas del tiempo, ¿verdad? Algo viaja y algunas personas lo podemos percibir. ¿Se puede evitar? Yo creo que no. Los terremotos, los tsunamis, no se pueden, ¿verdad? Definitivamente prever con un tiempo, ¿verdad? Muy corto las muertes a tu historia. Creo que en muy pocas cosas se puede hacer, pero el sentimiento que uno se queda después de vivir algo de esta índole es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo decir de que lo vi muy claro, lo viví claro, fue un sueño muy claro y que cuando sucedió me quedé impresionado y aún cuando lo recuerdo, ¿verdad? Lo recuerdo el sueño muy claro y son esos sueños que te marcan de algo que sucedió 3 días antes, el desastroso tsunami. Creo que en algún momento te lo había comentado, pero no sé qué pensás de esta historia, no sé qué querés agregar al respecto, ¿qué te parece? Sí, qué impresionante realmente eso. Creo que nada más me lo habías comentado, me lo habías comentado justo con tanto detalle, todo lo que viste, lo que sentiste, el lodo. Y sabes que me parece increíble de todo esto, que yo vi, creo que hay no sé si un documental, un reportaje, algo así, en la plataforma de streaming Roja, en donde habla acerca de personas que tuvieron sueños premonitorios del tsunami. Ujú. Y justo eso, ese tsunami la verdad es que trae muchas cosas, porque pues también luego que se ven o se escuchan personas que pues desaparecieron, ¿verdad? Con el tsunami y que las personas las han visto, ¿verdad? Y sobre todo los sueños, o sea, trae muchas, muchas cosas ese tsunami y que al otro lado del mundo, pues, o sea, vos hayas tenido esa experiencia y justamente el lodo, ¿verdad? Porque uno puede Sí. decir, bueno, yo tuve un sueño, ahora soñé que estaba, por decirte, ahora estaba en el puerto y vino una ola, ¿verdad? Estaba en la playa y vino una ola y uno pues sueña cosas con cosas que ya has vivido, ¿verdad? Pero soñar esa sensación, la sensación del lodo, justamente, que es, creo que lo particular de estos eventos, es realmente impresionante. En tu sueño hablas de que estabas, fuiste hasta arriba de la casa, pero estabas en tu casa, como quien dice, o soñaste como que estabas en otra casa. No, no, estaba en mi casa, estaba en el segundo nivel, ¿verdad? De la casa y y fue como escuchar algo afuera, ¿verdad? Como que había lluvia, eso fue lo que yo escuché, como que algo estaba cayendo, ¿verdad? Así como cuando empieza a llover, empiezan a caer las Ok. primeras gotas, eso fue, y ese recuerdo que estaba nublado y bueno, todo lo que te comenté, la sensación más horrible de mis sueños que yo no recuerdo, ¿verdad? Que me haya pasado nada, pero sí recuerdo de que todo el agua se estaba entrando a la casa y que se estaba inundando, ¿verdad? Y que nos estaba llevando. Esa fue la sensación como cuando uno se mete al mar un poco más de lo que debe y te empieza a jalar el mar hacia adentro, como esa sensación de que Ujú. te está llevando algo. Esa era la sensación y que nunca más la he vuelto a tener. Espero no volver a tener un sueño así porque sí fue muy fuerte cuando, ¿verdad? Me di cuenta de que sí, efectivamente algo había pasado. En ese momento solo me quedó como un mal sueño y creo que hizo un parteaguas en los sueños. A partir de eso empecé y seguí escribiendo muchos de los sueños que tenía, pero nunca como este sueño de haberlo, ¿verdad? Visto tan específicamente. He soñado con otras cosas, he soñado con otros lugares, ¿verdad? En algún momento vamos a tener un capítulo sobre estos lugares en los que uno regresa en los sueños, ¿verdad? Que es un lugar recurrente. Voy al mismo lugar, regreso, ¿verdad? Al mismo punto, o probablemente
no estoy regresando al mismo punto, sino que estoy soñando con que estoy en otro lugar, que tal vez es la realidad. No se sabe, ¿verdad? Pero estos sueños también están, pero un sueño de esa índole creo que ha sido el más fuerte que he tenido. Em, Buenísimo. Creo que con esto podríamos cerrar las historias cortas de este episodio y pasar al plato fuerte. Definitivamente el plato fuerte es una historia que nos ha marcado a nosotros, ¿verdad? A nosotros dos como hermanos, pero que también ha marcado a la familia. Definitivamente es una historia que abarca más de nosotros dos. Esta historia la hemos nombrado El Origen y me gustaría, Gretel, que la pudieras contar. Muchos de los detalles que vas a contar al inicio, ¿verdad? Definitivamente estabas más consciente de algunas cosas de las que pasaron, ¿verdad? En esta historia, entonces me gustaría que empezaras a contar y después yo ir agregando este punto de vista de cómo viví la historia, pero si quieres empezamos con el plato fuerte, una historia que definitivamente da muchos escalofríos. Entonces, si quieres empecemos. Sí, claro. Igual si te vas recordando de otros detalles, pues anda agregándolos, ¿verdad? Porque eso es lo que me Ok, ok. gusta, ¿verdad? De que podamos narrar la historia desde cada quien desde el punto de vista y justo ahora que alguien vio otro detalle, etcétera. Nosotros pues nos cambiamos de casa. Mis padres tenían cierta urgencia de cambiarse de casa. Y pues cuando nosotros llegamos a ver esta casa fue un día de noche, después de que mis papás habían terminado su jornada laboral, nos fueron a traer. Y cuando llegamos, una de las cosas particulares era que los inquilinos anteriores se habían llevado todos los focos, los bombillos. Entonces no había luz eléctrica como para ver en detalle la casa. Y la persona que nos enseñó la casa solo iba con una pequeña linterna. Y estoy hablando de hace muchísimos años donde no teníamos otros celulares, ¿verdad? El siglo pasado. Era una casa en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que tiene muchísima historia. Y pues creo que mis papás, bueno, sí, es un lugar, pues está seguro, bueno, sí hay energía eléctrica, aunque ahorita no hayan focos, estaba un poco sucio. Eh, pues cabíamos bien, ¿verdad? La verdad es que se acoplaba a nuestras necesidades y lo único fue solo una cosita, ¿verdad? A la señora les gustó esto que lo otro, sí, pues sí, está bien, ok, pues solo denos unos días pues para limpiar. Y hay un pequeño detalle. Hay una habitación donde la dueña de la casa, porque quien le enseñaba no era la dueña, ahora sino que era una trabajadora de la dueña de la casa tiene guardadas unas cositas, ¿verdad? Entonces, nada más esa habitación está cerrada, por favor no la abran, pero lo demás ustedes lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Y bueno, sí está bien, ¿verdad? Pues a los días nos pasamos a la casa y uno de los detalles que a mí me pareció muy curioso fue que sí yo escuché, así como ahí hay una habitación, no vayan a entrar, pero la habitación literalmente tenía madera clavada alrededor de toda la puerta para que no se pudiera abrir. Y es un poco tétrico, la verdad, si nos ponemos a pensar, ¿por qué tienen madera? O sea, ¿por qué nada más no le pusieron llave, ¿verdad? Una chapa segura, un candado. No, tenía madera y todo alrededor. Y pues nos pasamos a vivir ahí. La verdad es de que no había nada que pudiera yo decir, ay, habían cosas sobrenaturales, nos pasaban cosas, todo normal, todo normal. Hubo en una ocasión que hubo una filtración de agua y empezó a correrse el agua y entró a esa habitación. Entonces mi mamá le habló a la dueña de la casa y le dijo, fíjese de que pues hubo un problema con la tubería y pues se mojó todo y pues también se mojó esa habitación, no sé qué es lo que tienen ustedes ahí. Entonces la dueña de la casa dijo, fíjese que son cosas de mi difunto esposo. Pero sí, pues son libros. ¿Sabe qué? Abra la habitación, ábrala y por favor, pues seque, ¿verdad? Para que no se vayan a arruinar las cosas.
Y pues tal vez vos no te recuerdas, pero fue así, bueno, ¿y cómo vamos a quitar todas las maderas y todo esto? Pero mi mamá pues se puso a hacerlo, quitó las maderas de alrededor de la puerta. Y cuando abrió, era como esas casas que uno ve en las películas, casas embrujadas, que era todo telaraña, 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 era telaraña sobre telaraña. Y justo Algo estaban que había unos estado muebles. cerrado por mucho tiempo, ¿verdad? Algo que había Sí, estado cerrado por décadas, ¿verdad? Eso no había sido cerrado 2, 3 años antes, ¿verdad? No solo las maderas estaban bien puestas, sino que eso estaba sellado para que nunca se abriera, ¿verdad? O para que se abriera solo bajo autorización. No era algo fácil de abrir. Abrirlo costó y después era inaccesible porque recuerdo que no solo las telas de arañas, sino que al ingresar o intentar ingresar a la habitación estaba eso repleto, o sea, habían muchas cosas como cuando uno abre un lugar, ¿verdad? Y como que lo metieron todo, todo hasta lo que no cabía, ¿verdad? una Estaba bodega. forrada, una bodega, estaba forrada la habitación de cosas, o sea, eran cosas sobre cosas, sobre cosas, sobre cosas, de nuevo, con capas de polvo de décadas y telas de araña en la entrada y toda la suciedad que uno se puede imaginar. Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, o a mí no me ha vuelto a pasar nunca más, que cuando abrieron, como si ahí no hubiese habido oxígeno. Esa cosa pesada. Bueno, y yo recuerdo que con la escoba, así como que, ay, bueno, vamos a ver, vamos a echar un poquito de insecticida porque aquí quién sabe qué bicho pueda haber. Y recuerdo que habían unas estanterías con libros. Y mi mamá, ay, o sea, miren esto, tiene, como decís, décadas. Yo calculo que unos 40 años tenía eso de estar cerrado. Y cuando mi mamá toca, se cayó por completo, se deshizo todo, todo estaba lleno como de polillas. ¡Pua! Se cayó y aquel polvo y fue así como, ay, no, 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 mamá, salgámonos de aquí, ¿verdad? Bueno, mi mamá pasó pues unos trapos, el trapeador para secar eso, echó insecticida y cerró. Y pues le dijo a la persona, ¿verdad? Mire, ¿será que pues o puedo limpiar ahí o algo así? Porque eso está terrible, ¿verdad? De arañas, ¿verdad? No se veía propiamente, pero con la cantidad de tela de arañas y cómo se sentía, pues mi mamá dijo, bueno, ya sé que un poco, voy a cerrarlo, ¿verdad? Y pues a ver qué me dice esta persona. Eh, Llegó la noche, pues eso fue todo, creo que lo que salió de lo común, ¿verdad? Ese cuarto había estado cerrado por un montón de tiempo y la tela de araña y que los muebles pues estaban por deshacerse. O sea, mi mamá tocó uno y ni siquiera fue a agarrar un libro, no se pudo. Se cayó y bueno, ahí quedó. Y bueno, y luego llegó la noche. Ahora, contá vos lo que pasó en la noche de ese día. Sí, la verdad es que creo que en la limpieza de esa habitación nos habíamos involucrado todos, porque ¿verdad? Ya era no solo eh, algo que llamaba la atención, que estaba ahí cerrado, ¿verdad? Que nos habían dicho desde el día uno, eh, todo menos esa habitación, llamaba la atención y después obviamente toda la limpieza que requería. Nos fuimos a acostar. eh, y Les voy a contar la historia que sucedió y continua a eso les cuento cómo la viví yo. Dice mi mamá, ¿verdad? Que se fue a acostar con mi papá en su habitación, ¿verdad? Se acostaron y en la madrugada, ¿verdad? En la madrugada ella despertó, ¿verdad? Como a veces uno despierta en la madrugada uno no sabe por qué, ¿verdad? Se despertó y que cuando se giró, ella vio en la puerta, ¿verdad? En la entrada de su habitación que estaba abierta, vio la silueta de un hombre parado. Ella definitivamente se asustó,
pero ahí se le quedó viendo, no le miró rostro, no le miró absolutamente nada, pero la primera cosa que hizo al estarlo viendo, sin dejarlo de ver, fue mover a mi papá y le empezó a decir, móvete, móvete, despertate, despertate. Alguien se entró, ¿verdad?, a la casa y solo pongamos el escenario, ¿verdad?, de uno estar durmiendo y que te despierten con eso. Es como la alerta máxima que alguien se haya entrado en la madrugada a la casa. Papá se despertó, ¿verdad? Y encendieron las luces y no había nada ahí. Y dijeron, bueno, se metió alguien, hay que revisar, ¿verdad? Todas las habitaciones, la casa, qué fue lo que pasó. Y salió mi papá, mi mamá a buscar y pues no, no había nada. La verdad es que estaba todo tal cual lo habían dejado, ¿verdad? Todas las puertas estaban cerradas, todas las ventanas estaban cerradas, todo estaba tal cual lo habían dejado cuando se fueron a dormir y la verdad es que pensaron que había sido un sueño y mi mamá decía, no, yo recuerdo que lo vi, estaba un hombre ahí y fue como, bueno, no hay nada, está bien, vámonos a acostar. Yo, ¿verdad? Me recuerdo que yo habré tenido probablemente 10, 11 años, no me recuerdo, ¿verdad? Pero más o menos en ese lapso, em, me recuerdo que yo estaba durmiendo y escuché ruido fuera de la habitación donde yo estaba. Escuché ruido, pero ese ruido como cuando alguien, ¿verdad?, está hablando y está hablando como nervioso, como muy ansioso. Y recuerdo que yo me desperté, ¿verdad? Y salí, ¿verdad?, a ver qué es lo que estaba pasando. Y era mi mamá y mi papá. Recuerdo que mi papá tenía un bate o tenía algo en la mano, ¿verdad? Es eh, ¿verdad?, representativo que el papá tiene el bate, ¿verdad? Y sale con el bate en la mano, ¿verdad? A ver si había alguien y dijeron, no salgan, no salgan, quédense en la habitación, ¿están bien? Sí, estamos bien, quédense. Y recuerdo ese miedo de qué es lo que está sucediendo, pasó algo, escuchaba como que estaban buscando, ¿verdad?, algo y uno no entiende mucho, llegaron, no, es que escuchamos un ruido, eso fue lo que nos dijeron, escuchamos un ruido, pensamos que algo había pasado pero no, no pasó nada, falsa alarma, todo bien, vamos a dormir. Y fue como, qué extraño, y por ser extraño, me recuerdo, ¿verdad? Que me quedé como, qué raro esto que pasó, esto no es común, que nos despertemos en la madrugada, ¿verdad? Exaltados, ¿qué fue lo que se dio que haya bulla, que tus dos, ¿verdad?, papás estén ahí buscando algo? Nos fuimos a acostar y el siguiente día mi mamá nos contó, ¿verdad?, de que ella había visto esta figura en el marco de la puerta, un hombre. Pues lo primero que uno atribuye es un sueño, ¿verdad? Tuve un mal sueño, probablemente estaba entre despierto y dormido, desperté y tal vez mezclé una cosa con la otra, ¿verdad? El sueño con la realidad y todo lo que sucedió después. Sin embargo, esta historia tiene el nombre en origen porque este evento en particular, el abrir la habitación que estaba sellada, que no debíamos abrir, pero que abrimos, y esta noche en particular de que la figura se presentó en la habitación, fue un parteaguas, ¿verdad?, en la vida de todos en esta casa, porque a partir de ese día empezamos a vivir actividad paranormal en la casa. Muchas cosas, muchas historias de este evento definitivamente se van a desprender muchísimas historias porque no solo, ¿verdad? A raíz de esto empezaron a suceder muchísimas cosas como que se encendían televisores, se encendía la regadera, ¿verdad? Pero la regadera no era de esas regaderas que uno jala y se enciende, eran de aquellas que uno le tiene que dar vuelta como unas 7, 8 veces, ¿verdad? Para que caiga el agua, se encendía en la regadera, se cerraban puertas y un sinfín de eventos que culminaron en muchas situaciones. Al día de hoy, ¿verdad? En esa casa siguen pasando cosas, ¿verdad? No es algo que se haya detenido, probablemente nos hemos acostumbrado, pero este evento en particular es muy importante, ¿verdad? Creo que es un parteaguas en la historia de todo lo paranormal que nosotros vivimos, porque fue
muy impactante. A partir de esto, ¿verdad? Empezamos a vivir muchas cosas que al pasar de los años logramos determinar que era cíclico, ¿verdad? Logramos determinar de que pasaba cierta cantidad de tiempo en ciertos meses, con ciertas personas, con personas de ciertas características, y entonces un sinfín de historias, pero todo tiene, ¿verdad? Un inicio y el origen de todo lo que sucedió en esta casa del centro histórico cuando se abrió esta puerta y se vulneró, ¿verdad? Este espacio que estaba reservado y que estaba sellado. Un punto que vale la pena mencionar en tu historia y lo que estabas comentando es que eh, eh, el precio, ¿verdad? De este lugar era ridículamente bajo, ¿verdad? Era muy bajo, era muy económico, ¿verdad? Y tomando en cuenta las cantidad de habitaciones que tenía, todas las comodidades, ¿verdad? Que tenía, el lugar donde estaba posicionada en el centro de la ciudad, no hacía relación el precio con todas las amenidades y con todas las ventajas que tenía un lugar. Entonces siempre llamó la atención eso, porque esto tenía un precio tan bajo, no comparado, y eso fue probablemente lo que llamó la atención. Pero me voy a detener acá. No sé si querés agregar algún otro punto, si querés contar alguna historia corta sobre qué fue lo que empezó a suceder a partir de de la apertura de esta habitación. No sé si querés contar un par de historias cortas. Yo sé que hay historias muy largas, ¿verdad? Y que hay historias muy complejas, un poco difíciles de contar, pero querés contar algo muy corto. Yo ya conté un poco ahí de las televisiones que se encendían. Teníamos un televisor viejo, ¿verdad? Que se encendía, que era imposible, no era de control remoto, era de botón. Entonces no era humanamente posible que se pudiera encender porque sí, ¿verdad? Sino que alguien lo tenía que jalar y se encendía de madrugada. La regadera, ¿verdad? Que se encendía de madrugada también. Radios, yo les estoy hablando de que esto fue probablemente en principios de los, no sé, 90, mediados de los 90. Si vamos a pensar, ¿verdad? Cómo era la tecnología en ese entonces. Creo que muy pocas cosas tenían control remoto, ¿verdad? Y la mayoría de cosas eran manuales, ¿verdad? Se tenían que encender moviéndolo, jalando. Pero no sé si querés contar algo en específico en los minutos que nos quedan. Sí, claro. Una de las cosas muy particulares es que esta casa eh, tiene, pues hasta la fecha, una tranca de metal. O sea, cierras la puerta y están unos detenedores de metal incrustados y ahí pones de hierro y ahí pones la tranca. Entonces que alguien se entrara era así como está puesta la tranca, pero por dónde se metió y no se encontró a nadie. Sin embargo, una de las cosas importantes, que no sé si vos lo recordás o no, tal vez pues porque eras pequeño, no sé si mi mamá tal vez no te lo contó, ¿verdad? O no te fue tan impresionante en ese momento. Pero bueno, el día siguiente mi mamá, ¿por qué contó? Sí nos contó lo de que había visto al hombre. El día siguiente pues mi mamá siguió limpiando, ¿verdad? Nosotros pues ayudándole ahí en la limpieza. Encontró, al parecer empezó ya a limpiarlo de los libros y encontró un libro. Y entonces creo que movió el libro y algo se abrió ahí y era un pasaporte. Y cuando ella abre el pasaporte, ahí fue donde mi mamá, ¡ay, no puede ser! Y yo recuerdo que estaba una tía de mi mamá ese día en la casa, era la tía Chela. Ujú. Y la tía Chela, Ujú. ¿qué pasó, mija? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Porque mi mamá, ¡ay, no puede ser, no puede ser, no, no puede ser! Y la tía Chela, ¿pero qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Entonces ella contó, es que anoche yo vi la silueta de un hombre en la puerta de mi cuarto. O sea, no vio los detalles propios, ¿verdad? De un rostro o algo así, pero dijo, es la silueta del hombre de este pasaporte. Y la verdad es que a mí nunca me lo enseñó, porque pues yo también estaba pequeña, ¿verdad? Y solo, ¿pero qué? Y entonces ahí fue donde pues nosotros nos enteramos que la noche anterior había sido que mi mamá había visto la silueta de un hombre y que ella en un momento pensó que había sido un sueño, pero luego
cómo pudo ser de que ella vio la silueta de ese hombre y era la silueta del hombre del pasaporte que ella no vio el día anterior. Entonces, Que nadie había visto. increíble. Y que nadie había visto. De hecho, Sí, yo no lo vi. Yo no lo vi. También en un futuro vamos a contar cómo logramos determinar quién es esta persona, ¿verdad? Y cómo logramos comprobarlo, ¿verdad? Que ha sido algo de años, la verdad, años el lograr encontrar quién es la persona. También creo que de las cosas peculiares es que creo que el nieto de esa persona sabe de que en la casa pasan cosas particulares, ¿verdad? Y es así, sí, es mi abuelo. Sí, en una conversación muchos años después se llegó a esa conclusión. Han pasado muchas cosas, ¿verdad? Creo que eh, el televisor, ¿verdad? Fue algo que nos marcó mucho, ¿verdad? En ese momento, recuérdense, ahora probablemente existe hay un televisor por cada habitación en la que uno tiene, ¿verdad? Tiene una Ujú. televisión, el comedor, tiene, ¿verdad? Un televisor en la habitación, tiene un televisor en la sala, bueno, en todos lados hay televisión, pero en ese momento teníamos un televisor, ¿verdad? Hay un televisor de aquellos grandes de botón en el cual nosotros jugábamos, ¿verdad? Y no solo jugábamos, sino que cuando existe un televisor, creo que hasta la dinámica es diferente de cuando alguien, yo quiero ver una cosa, yo quiero ver la otra, yo quiero jugar, pero yo quiero ver esto, ¿verdad? Entonces había que llegar a acuerdos. Muchas veces nos pasó, ¿verdad? Que nos íbamos a dormir, ¿verdad? Y que se encendía el televisor, pero no se encendía el televisor, ¿verdad? En el canal que estábamos viendo, que habíamos visto, sino que se encendía el televisor a todo el volumen que daba, ¿verdad? Como que alguien hubiera movido todo el volumen y hubiera encendido y el botón tal cual estaba, ¿verdad? Jalado. En algún momento, cuando estas cosas pasaron al inicio, mis papás, ¿verdad? Se levantaron y pensaban que nosotros estábamos jugando, viendo televisión en la madrugada, pero estaba en la sala, ¿verdad? La televisión estaba en la sala y no había absolutamente nadie. Pasó un par de veces, ¿verdad? Pasó también que pensaban que alguien se estaba bañando de madrugada, ¿verdad? Y que pensaban que alguien está en el baño. Y bueno, ¿y esta persona por qué se está bañando para empezar a las 2, 3 de la mañana y después no sale de bañarse? Ir a ver y estaba, ¿verdad? La regadera encendida y ruido, ¿verdad? ¿Verdad? La manecilla al tope y como que alguien hubiera corrido todo para bañarse, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que pasaron en la casa. Recuerdo también que teníamos una mascota, una perrita que se ponía inusualmente a la defensiva, ¿verdad? Se ponía a ver hacia algún lugar a ladrar y era una perra pequeña, pero muy inteligente y que era, ¿verdad? Muy, muy de la familia y muy de protegernos, ¿verdad? Y se ponía en posición de ataque hacia la nada y así como que tranquila, ¿verdad? Y no está pasando nada. Entonces empezaron, ¿verdad? A suceder cosas. Yo quisiera parar acá esta historia, el origen es una historia muy fuerte, ¿verdad? Que conlleva muchas más etapas, muchas más historias, pero que esto fue lo que a nosotros, ¿verdad? De algún modo nos motivó a interesarnos en todo lo paranormal, ¿verdad? Porque lo vivimos en carne propia y siempre los comentarios fueron como, ¿y qué? ¿Ya se fue? ¿O ¿y qué? ¿Qué hicieron para que se fuera? Y la respuesta es, no, no se ha ido, está ahí todavía, ¿verdad? Ahí está, a veces, ¿verdad? Regresamos a esa casa y yo estoy y lo miro pasar, ¿verdad? Miro una sombra y yo sé que no hay nadie en esa área, que fue algo que empezamos a ver con el pasar de los meses y años, porque esta historia, pues sí, empezó probablemente ahí a principios de los 90 y es el 2026 y no ha terminado, ¿verdad? La historia sigue viva porque todo lo Sí. que sucede ahí todavía está.
y que aún, ¿verdad? En estos días, cuando pasa algo paranormal, ¿verdad? Se lo atribuimos a, a, a esta persona, ¿verdad? A este ser, ente, energía, que está ahí aún hasta el día de hoy, ¿verdad? Está ahí, y que cuando, ¿verdad? Lo vemos pasar, vemos una sombra, sentimos, ¿verdad? Algo, la verdad es que sí, siempre uno siente el susto, pero creo que nos asustamos menos que las primeras veces, que fue impresionante decir, no sé dónde estoy viviendo, no sé qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero al pasar todos estos eventos empezamos a conectar y a decir lo que lo causó fue este evento, la apertura de esta habitación. Entonces, quisiera parar acá esta historia del origen. No sé si querés agregar algo más al respecto o si no, pasamos al cierre de este episodio. Sí, es tan conocido en la familia que yo recuerdo que a varios primos les gustaba irse a quedar a dormir a la casa por si veían algo. Y recuerdo en un par de ocasiones ver a un primo grabando con su teléfono a la nada, ¿no? Tal vez logró agarrar algo. Nunca lo pudo grabar, ¿verdad? Pero ahí sigue, esperándonos. Un saludo a este primo, él sabe quién es, llegaba regularmente a la casa a quedarse, ¿verdad? Éramos niños y jugábamos videojuegos fines de semana, ¿verdad? Y principalmente videojuegos, ¿verdad? Porque era el boom Ajá. en los 90. Y sí recuerdo, ¿verdad? Que una vez tuvimos una experiencia impresionante con él, porque pues nos quedamos jugando, ¿verdad? Un poco más tarde de lo que debíamos. Y recuerdo, ¿verdad? De que, ¿verdad? Mi mamá dijo, ya duérmanse, eran como las 2 de la mañana, ya duérmanse. Y bueno, sí, apagamos, nos acostamos y nos quedamos ahí acostados y empezamos, ¿verdad? A platicar de lo que dos niños hablan, ¿verdad? De fútbol, de videojuegos, de caricaturas. Y recuerdo muy claro, ¿verdad? De que nosotros estábamos en un segundo nivel, atrás de nosotros una ventana, y esa ventana daba a la nada, ¿verdad? No había nada detrás de esa ventana, y que nos tocaron 3 veces la ventana así, pum, pum, pum. Y entonces Ah, fue así como la ventana y nos volteamos a ver y fue como, es hora de dormirnos ya, nos tenemos que dormir ya, ¿verdad? Porque algo está pasando aquí, ¿verdad? Y fue en la ventana, fue atrás de nosotros, a medio metro de donde estábamos nosotros acostados. Fue como, no nos tenemos que quedar tan tarde jugando, ¿verdad? Tenemos que hacer caso. Fue acá, ¿verdad? Y imposible que nadie lo pudo haber hecho ahí, no hay nadie, ni siquiera en la casa había una escalera tan alta o alguien que pudiera meterse a tocar el vidrio atrás de nosotros. Por eso este primo quería grabar lo que fuera, ¿verdad? Nunca lo logramos grabar, lo hemos logrado ver, sabemos quién es, qué identidad tiene, pero eso lo vamos a contar en el siguiente capítulo. Probablemente vamos a tener la continuación de, de la historia de esta casa. Gretel, me algo que parece quieras genial. agregar. Sí, me parece genial que en el próximo capítulo hablemos un poco más acerca de esto, de lo que nos sucede ahí. Me parece excelente. Buenísimo. ¿Algo que quieras agregar, Gretel? ¿Algo que quieras decirle a la comunidad? Aparte de agradecerles este apoyo, esta interacción, estos comentarios, estos likes, estas suscripciones, ¿algo más que les quieras decir? Sí, que por favor nos envíen sus historias. Y hay un par de historias ahí. Un par de personas me contaron historias también de sus muñecas. También sus muñecas pasaban cosas, no solo se movían, habían personas a las que les hablaba. Si ustedes tienen historias así, sueños premonitorios, escríbanos, cuéntenos. A mí me encantaría compartirla aquí con todos porque no están solos, porque no estamos solos, porque no solo te pasa a vos, no solo me pasa a mí, nos pasa a muchas personas y compartámoslo porque una persona me decía, eh, hoy no me sentí sola, sentí que era parte de algo más y sí. Habemos una gran comunidad a la que nos suceden este tipo de situaciones. No te puedo decir somos más sensibles. Creo que a veces uno no quiere creer simplemente, ¿verdad?
Pero escríbanos, compártanlas y a mí me encantaría, la verdad, contarles a todos ustedes las historias de más amigos, de más amigas, de más suscriptores y que así sigamos creciendo como una gran comunidad. Buenísimo, me encanta eso. Yo de nuevo les quiero agradecer su apoyo, ¿verdad? Sus comentarios, su retroalimentación. Creo que hasta este Ujú. momento estamos muy felices, muy motivados, ¿verdad? Queremos seguir compartiendo las historias y también queremos compartir las historias de ustedes, que tengan eco, que en algún momento se puedan contar, que en algún momento nos sintamos parte de un algo, ¿verdad? Porque repitiendo las palabras de Gretel, no estamos solos, no estamos, ¿verdad? Inventándonos estas historias, ¿verdad? No estamos queriendo llamar la atención, son cosas que vivimos, son cosas que están ahí y que las queremos definitivamente compartir con todos ustedes y que las podamos compartir en un ambiente seguro, ¿verdad? Definitivamente. Muy buen capítulo, historias muy buenas, mucho terror y todo lo que se viene. Les quiero dar las gracias nuevamente por estar ahí y nos vemos el siguiente capítulo. Gracias, Gretel. Adiós, adiós. Adiós.